el humo de una chimenea, el olor a pan recién hecho y el murmullo de un mercado medieval recortándose contra un cielo de invierno. Así podría empezar una historia que, sorprendentemente, nos habla de quiénes somos hoy. Imagina a una mujer o a un hombre del siglo XII abriendo una puerta y que los vecinos, sin pensarlo, sepan exactamente a qué familia pertenece con solo oír su apellido. Ese gesto cotidiano, tan natural para nosotros, esconde siglos de cambios, de conquistas, de oficios y de decisiones administrativas que han modelado la identidad en España. Lo que vas a escuchar ahora podría parecer un rompecabezas, pero es real y tiene piezas que se encajan con nombres muy habituales, con apellidos que llevan siglos a nuestro lado. No es una leyenda, es historia. Los apellidos en España no cayeron del cielo. Son heredados de prácticas sociales y legales que vienen, en buena parte, de la antigua Roma. Allí, la identidad formal se componía de tres partes: el praenomen, el nomen y el cognomen. Eran nombres que marcaban al individuo, a su gens, y la rama familiar. Esa costumbre romana se perdió en su forma original, pero la idea de que el nombre diga algo sobre la familia sobrevivió y se transformó a lo largo de la Edad Media. Si retrocedemos hasta el siglo IX, encontramos ya las primeras huellas de apellidos en la península ibérica. Al principio eran más bien señales de estatus entre la nobleza, una forma de identificar linajes y posesiones. Pero con el tiempo, y sobre todo con el auge del comercio y el crecimiento de las ciudades, la necesidad práctica de identificar a las personas hizo que esos apellidos se extendieran entre la población. Fue en los siglos XII y XIII cuando el uso de apellidos se generalizó. La gente comenzó a añadir una palabra que hablaba de su oficio, de su padre, de su lugar de origen o de un rasgo físico. Y así nacieron apellidos tan literales como herrero, soldado o criado. También surgieron los apellidos que indicaban ciudades o accidentes geográficos, como Zaragoza, Zamora, Costa o Valle. O los que describían rasgos personales: hermoso, rubio, moreno, cabezón o bravo. Esos pequeños retratos en una palabra fueron la manera más simple y directa de identificar a alguien. Una categoría que merece atención especial son los apellidos patronímicos. En España, una de las señales más claras de patronimia es la terminación EZ. Esa terminación significa literalmente hijo de. Fernández significa hijo de Fernando, González, hijo de Gonzalo, Hernández, hijo de Hernán. Por eso, cuando alguien afirma que los apellidos acabados en es son 100% españoles, no va muy desencaminado. Esa es una característica claramente ibérica y su huella es profunda en nuestra onomástica. Pero como suele ocurrir, la historia acostumbra a tener matices. Las terminaciones y las raíces se mezclaron y adaptaron según dialectos, lenguas regionales y movimientos poblacionales. Aún así, el patrón patronímico es una de las señas de identidad más reconocibles del apellido español. Hablemos ahora de uno de esos apellidos que parecen oírse nunca: García. García es, sin discusión, el apellido más común en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2024, 1.449.151 personas se apellidan García en nuestro país. Le siguen Rodríguez, con 926.207 personas, y González, con 921.956 personas. Tres apellidos que dominan el mapa onomástico de España. Pero, ¿de dónde viene García? Los expertos no se ponen de acuerdo del todo. Una teoría indica que procede del vasco hard, que significa oso. Otra, que viene de Gastea, que significa joven. Sea cual sea su origen, García se consolidó en la Edad Media y ha permanecido imbatible hasta nuestros días. Los apellidos no fueron solo un invento burocrático, también estuvieron cargados de historia social y cultural. Durante la Reconquista, por ejemplo, hubo mezcla de nombres cristianos, árabes y judíos. Apellidos de origen árabe como Medina o Alvarado, que lleva un prefijo de origen germánico, en realidad conviven con apellidos de origen hebreo, con apellidos visigodos y con creaciones propias de cada reino peninsular. En el norte, los patronímicos asturleoneses o castellanos se mezclaron con formas vasconas, catalanas y gallegas. En el País Vasco encontramos una forma muy distinta de crear apellidos: las raíces toponímicas. Los apellidos vascos a menudo describen una casa, una colina o una característica del terreno,
y su etimología puede ser apasionante. En Cataluña y en Galicia hay también patrones propios, con sufijos y formas que delatan claramente su procedencia regional. No podemos olvidar la evolución legal. No fue hasta el siglo XVIII cuando el uso de apellidos comenzó a estandarizarse como algo heredado. Y esa formalización se consolidó en el siglo XIX con la Ley del Registro Civil en España. A partir de entonces, los apellidos se registraron de manera sistemática y se convirtieron en una pieza clave del registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Eso acercó aún más a la población a la idea de que un apellido es una herencia legal, no solo social. Y en tiempos más recientes, las leyes han seguido cambiando para adaptarse a nuevas sensibilidades sociales. España es uno de los pocos países donde se respetan tanto el apellido del padre como el de la madre. Tradicionalmente, aparecía primero el apellido paterno y después el materno, pero desde los últimos cambios legales se permite colocar primero el apellido de la madre si se desea. Un cambio pequeño en apariencia, pero con una carga simbólica enorme. La movilidad humana también ha alterado el panorama onomástico. Con la emigración a América y la llegada de personas de otras partes del mundo, algunos apellidos perdieron una parte de su pureza etimológica y otros se adaptaron a nuevos idiomas. Por ejemplo, en Latinoamérica los apellidos españoles se mezclaron con los indígenas, con los africanos traídos por la esclavitud y con extranjeros europeos. Allí, algunas terminaciones se cambiaron, otras se truncaron y muchas familias vieron cómo su apellido se convertía en la llave de una nueva identidad mestiza. En la otra dirección, la inmigración reciente a España ha introducido apellidos que no obedecen a las reglas tradicionales ibéricas. Todo esto ha hecho que hoy el mapa de apellidos sea más rico, más variado y a veces más difícil de clasificar. Un aspecto que genera curiosidad son los apellidos considerados 100% españoles. Además de los acabados en EZ, existen apellidos claramente vinculados a regiones concretas o a lenguas de la península. Sin embargo, la idea de pureza onomástica es siempre un espejismo. España ha sido un cruce de pueblos y culturas durante milenios: romanos, visigodos, árabes, judíos, gentes del norte y del sur. Muchos apellidos que hoy llamamos españoles llevan huellas de esas mezclas. Aún así, cuando encuentras un EZ, lo más probable es que estés ante una herencia patrimonial castellana o leonesa medieval. Y eso, en términos prácticos, sigue siendo una de las maneras más fiables de identificar una raíz ibérica. La onomástica está llena de sorpresas pequeñas y grandes. Por ejemplo, hay apellidos que parecen iguales pero tienen orígenes distintos en diferentes regiones. O apellidos que en su día describían un oficio y que hoy llevan familias enteras desconectadas de esa profesión. Otro fenómeno curioso es la existencia de apellidos que prácticamente han desaparecido, sustituidos por formas más modernas o por variantes locales. Y no faltan los apellidos inventados por error en un registro civil, que acabaron trayendo a descendientes con una identidad nueva e inesperada. La burocracia también escribe historias. Entre las historias con más encanto están las de las armas y la heráldica. Muchas familias creen tener un escudo propio, pero lo cierto es que los escudos corresponden a linajes concretos y no a todos los que comparten un apellido. Tener un apellido como García no significa automáticamente compartir un único escudo con millones de personas. La heráldica se adscribe a ramas familiares específicas, no a un apellido en general. Esa confusión ha generado infinidad de mitos románticos sobre orígenes gloriosos que, a veces, no se sostienen. Quizá te interese saber también sobre apellidos raros o insólitos. En los archivos aparecen apellidos olvidados, formados a partir de apodos curiosos o de topónimos hoy casi borrados del mapa. Hay apellidos que nacieron de un curioso accidente geográfico, de un rasgo físico muy concreto o incluso de una expresión coloquial de hace siglos. Esas pequeñas reliquias lingüísticas nos muestran lo vivido, lo dicho y lo sentido por generaciones. Para cerrar, pensemos en lo inmediato. Cada vez que decimos un apellido estamos pronunciando una historia compacta. Un apellido puede decirnos de dónde vino alguien, a qué oficio se dedicó su antepasado, qué rey gobernaba cuando se fijó esa forma, o incluso qué lengua se hablaba en su pueblo. España, con su pasado diverso y su presente plural, ofrece un panorama onomástico fascinante.
Los apellidos son huellas que llevamos encima sin darnos siempre cuenta. Y aunque hoy la movilidad y la mezcla hagan que las etiquetas sean menos rígidas, esas huellas siguen contando cosas extraordinarias. Así que la próxima vez que oigas un apellido común o extraño, recuerda que estás oyendo siglos comprimidos en una palabra. No es solo un nombre, es una historia viva.